Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a la primera edición de Hablemos del Mundo de 2025. Y vamos a dedicar esta edición a el tema del terrorismo del grupo Estado Islámico, cuya amenaza no cede. Como les decía, vamos a hablar de la amenaza del terrorismo del grupo Estado Islámico que se ha manifestado muy recientemente en Nueva Orleans, con un atentado cometido por un ex soldado norteamericano, musulmán él, que embistió con su carro a la muchedumbre en una concurrida avenida de esa ciudad, matando a 15 personas y dejando heridas a decenas. Tratemos de entender un poco este asunto del Estado Islámico, ya que remontarse un poco en la historia, ¿no? A ver, ustedes saben que la religión musulmana se inicia el año 622 de nuestra era y Mahoma, el profeta, muere en 632. Al morir él, se divide casi inmediatamente los musulmanes. Se dividen por la cuestión de saber quién iba a ser su sucesor. Y entonces, por un lado están los sunitas y por otro lado están los chiitas. Actualmente, los sunitas son la gran mayoría de los musulmanes, más o menos representan el 80% contra el 20% más o menos de los que son chiitas. Ahora, obviamente, como pasa en la religión cristiana, como también con la religión judía, hay varias corrientes, ¿no?, dentro de este credo. Y algunas son más conservadoras que otras. Un punto muy importante para los musulmanes es la institución del califa. ¿Y quién es el califa? El califa es el sucesor de Mahoma, o sea, el líder, ¿no?, el líder de los musulmanes en general. Y durante mucho tiempo, ¿quién fue el califa para los musulmanes? Pues el sultán del Imperio Otomano. Eso durante varios siglos, hasta que se diluye el Imperio Otomano y en Turquía se proclama la República hace más o menos un poquito más de 100 años. Entonces ahí ya no había califato. Este hecho fue traumático para muchos musulmanes, porque se quedaron sin un gran líder que de alguna manera los pudiera, digamos, representar. Entonces, a raíz de eso, y también como esto estaba ligado un poco también al triunfo de Occidente, en el mundo musulmán comenzaron a resurgir teorías sumamente conservadoras, un poco de regreso a las fuentes, ¿no?, inspirándose en otras doctrinas que venían de siglos anteriores. Y en particular, lo que se llama el wahabismo, que es una posición muy conservadora de los musulmanes que domina en Arabia Saudita, y también en Egipto con los hermanos musulmanes, ultraconservadores respecto de una serie de cuestiones, en particular, por supuesto, el tema de la mujer, ¿no? Pero no solamente eso, sino también considerar a los chiitas, digamos, luchar contra ellos, si se quiere. Por supuesto, también cosas como prohibir la música, los hombres que llevan la barba, es decir, una serie de dogmas sumamente conservadores que se fueron desarrollando. Pero ¿qué pasa? Alrededor de los años 60 comienza a desarrollarse una fuente aún más radical, porque hasta entonces, si tú eras conservador, bueno, en última instancia, no le hacías daño a nadie, ¿no? Pero cuando ya comienza algo más radical, que es el yihadismo. ¿De dónde viene el yihadismo? El yihad significa la guerra santa, que es un concepto que forma parte de la doctrina de los musulmanes, ¿no?, que está en el Corán, en los dichos del profeta, que por lo tanto es parte importante de la doctrina musulmana. Muchos agarran de ese concepto de yihad para preconizar la violencia contra los que consideran enemigos del Islam. Y eso obviamente es muy problemático. Y bueno, así van comenzando a aparecer algunos grupos, ¿no?, ejercen la violencia, por ejemplo, contra los chiitas en particular, y así va surgiendo un grupo como Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, el famoso Osama Bin Laden, que surge en los años 80. Y lo que Al-Qaeda buscaba era liberar a los países árabes de los regímenes que estaban aliados con Occidente. Y por supuesto también organizar atentados contra los occidentales, no solamente en tierra musulmana, sino también en Occidente. Al-Qaeda, como saben, fue quien perpetró los famosos atentados del 11 de septiembre. Y poco después se instalan en Irak. Al-Qaeda funda una especie de sucursal en Irak, aprovechando la invasión de Estados Unidos, ¿no?, a ese país, que genera un caos, y entonces Al-Qaeda aprovecha e instala una sucursal. Lo que pasó poco después es que esa sucursal decidió independizarse de la central Al-Qaeda, y así nace precisamente el Estado Islámico. Y su estrategia era distinta. Lo que ellos querían era conquistar territorios.
Por eso se llama el Estado Islámico. Tener un territorio y justamente tener, ¿no?, un gobierno en ese momento y proclamar el califato. No había califa desde 1923, ¿no? Entonces, ahí el líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, se proclama califa el 2014 en la ciudad de Mosul, porque aprovecharon justamente el caos en Irak y también la guerra civil en Siria para acaparar territorio, y ese señor se proclama califa. Entonces el Estado Islámico prospera, pero claro, ahí aparecen los occidentales y con el apoyo de los kurdos en particular, aliados a combatientes árabes, finalmente logran quitarle el territorio al Estado Islámico alrededor de 2017-2018. El Estado Islámico se quedó sin territorios. Y desde entonces es una guerrilla, básicamente. Parecía que el Estado Islámico estaba acabado, pero no estaba acabado, porque comenzó a crear filiales en varios otros lugares. En el Sahel, en África, pero también en Afganistán y en varios otros lugares hay ahora filiales del Estado Islámico para operaciones de guerrilla, pero también para cometer actos de terrorismo. Y ahí vamos precisamente a este tema del terrorismo. Ahora, el tema del terrorismo, hay, digamos, tres tipos de atentados, ¿no? Organizados por el grupo islámico. Una parte son los atentados llevados a cabo por el propio grupo islámico, operadores de ellos, ¿no?, combatientes de ellos, que cometen atentados en diversos lugares del mundo. La otra parte son atentados cometidos por gente local en diferentes países, pero de una manera guiados por gente del Estado Islámico. Y el otro tipo de atentado, que es lo que se ha producido en Nueva Orleans, es el atentado del lobo solitario. Es de la persona que se radicaliza en casa. ¿Se radicaliza cómo? Pues a través del Internet. Comienza a ver páginas web y se convence de esa manera. Y ese es el peligro. Hay mucha gente que se convence de esa manera y de pronto decide cometer un atentado de la nada. ¿Y cómo haces tú para frenar una cosa así? Porque finalmente a un grupo terrorista puedes hacerle seguimiento, lo puedes infiltrar, a un grupo terrorista político, quiero decir, ¿no?, como Sendero Luminoso en el Perú o como la FARC en Colombia. Tú puedes infiltrar a esos grupos y combatirlos. Pero ¿qué pasa con una persona que es una persona, nada más, y que se radicaliza por el Internet o porque de repente escuchó, iba a unas mezquitas clandestinas y escuchó un radical y lo convenció? Es muy complicado luchar contra ese tipo de terrorismo. Y lo peor de todo es que, a diferencia de los grupos terroristas políticos, que tienen una motivación política y por tanto con los cuales eventualmente se podría negociar, y si ven que están derrotados, pues no va a ser uno que va a intentar cometer un atentado, pues no tiene sentido que yo me mande, porque el proyecto mío, el proyecto de mi partido, de mi organización no va a prosperar. En cambio, en el caso de los fanáticos, estos radicales, ellos, si cometen un atentado, sienten que ya han, de alguna manera, concretado la voluntad de Dios y además se van a ir al paraíso por cometer el atentado, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para frenar eso? Y justamente, entre los métodos que se han encontrado, por supuesto, es mucha inteligencia, evidentemente, decirle a la gente, chequeen si en su entorno hay personas que de repente no tenían barba y de pronto aparecen con barba, o de repente asistían a fiestas y ya no van a fiestas, ¿no? Llamen ustedes a un número, ¿no? Avisen. Y la otra es crear nuevos delitos. Ustedes saben que, por ejemplo, tú puedes ser, normalmente en el derecho penal, digamos, tradicional, a ti te pueden condenar por intentar matar a una persona. Disparas a una persona, no le das, pero igual te van a condenar por haber intentado matarlo. Ahora se han creado otros delitos. Es por tener eventualmente la intención de cometer un atentado terrorista. No lo has llevado a cabo, pero ¿qué pasa? Has dado algunas pistas indicando que podrías llevar a cometerlo. Por ejemplo, existe el delito en algunos países europeos de autoadoctrinamiento. El hecho que tú veas una página web de un grupo terrorista que te enseña cómo cometer atentados, cosas por el estilo, ya es un delito, por ese solo hecho. Dirán, oye, es libertad de expresión. No, señor, tú ya estás de alguna manera en la vía, eventualmente, más adelante, de cometer un atentado. O sea, es una manera de derecho penal preventivo. Antes siquiera que tú vayas a organizar un atentado, porque ya tengas eventualmente el radicalismo en la cabeza, ya te pueden llevar a la cárcel. Esas son las maneras del derecho penal de adaptarse a esa nueva amenaza. Ahora, lo que hay que decir de todas maneras es que los musulmanes son 1.400 millones de personas, más o menos, ¿no? Y los yihadistas y otros radicales vendrían a ser, como mucho en el mundo en general, pues que 200.000, 300.000 personas. Claro, en el universo de los musulmanes es nada, por tanto, decir que los musulmanes son violentos en general no tiene mucho sentido. Pero claro, igual, ¿no? 200.000, 300.000 personas, una sola persona, como se ha visto,
puede dar un camión, una camioneta y matar a 15 personas. O como pasó en Francia, que una sola persona con un camión mató a 80, 90 personas que las atropelló. O sea, una sola persona es muy peligrosa. Eso es lo que hace muy, pero muy complejo luchar contra el terrorismo del Estado Islámico. Y bueno, lamentablemente, salvo pues que se vayan a hacer operaciones de desradicalización, porque esa es otra, ¿no? ¿Qué hace con una persona que la tienes presa, que es radical? Cuando salga libre, eventualmente se cumpla su pena, sigue con el radicalismo en la cabeza y va a cometer un atentado. Entonces se hacen esfuerzos con psicólogos, con religiosos musulmanes para decir, no, así no es, tu religión te dice otra cosa, por favor. Y no es fácil. Lo que ya se han radicalizado, que se vuelvan a desradicalizar, es sumamente complejo. Lo que hay que decir también es que obviamente lo que está pasando en Gaza alimenta claramente a gente, ¿no? Alimenta, digamos, el odio de muchos musulmanes radicales contra Occidente, lamentablemente, y eso también es un factor que, por supuesto, aumenta las posibilidades de más atentados. Así que, lamentablemente, el terrorismo, el Estado Islámico, pues tiene seguramente para rato, ¿no? Y la lucha contra ese fenómeno, pues es muy, pero muy complicada. Pero, en fin, hay que ser optimistas, esperemos que en todo caso los esfuerzos se sigan dando y se eviten, digamos, todo lo que se pueda, que esos atentados se puedan cometer. Hemos llegado así al final de esta edición. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.